Bien. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, inicia a las 20 horas su sesión académica de este martes 14 de enero de 2025 con la intervención del señor ingeniero José Luis Ortiz García, miembro de esta asociación, con el tema destilación prehispánica del vino mezcal en la zona del llano de Juan Rulfo. Le cedo la palabra a nuestro secretario. Buenas noches a todos. Me permito presentar a quienes nos acompañan en el presidio. La encabeza el doctor Adalberto Ortega Solís, presidente de esta institución, el ingeniero José Luis Ortiz García, conferencista y miembro de esta sociedad, y su servidor, Carlos Alberto Zaraco Álvarez, secretario general. Daré lectura a la semblanza del ingeniero José Luis Ortiz García, originario de Tonaya, Jalisco, ingeniero agrónomo por la Universidad de Guadalajara. Ha desempeñado labores profesionales en los 3 niveles de gobierno. Autor de varios libros: Andar en Tonaya, La Revolución en Jalisco, Bandolero sin Bandera, Pedro Zamora, La Parroquia de mi pueblo, El otro Porfirio Díaz, Los gobernantes del Estado de Jalisco a través del tiempo, 1532-2018, entre otros libros. Es miembro de la Asociación de Cronistas Municipales, de la Asociación Internacional de Historia Militar, del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Guadalajara y de esta benemérita institución, al cual cedo la voz al ingeniero José Luis, conferencista de esta noche. Ingeniero, por favor. Dicen que la gratitud es el último recurso que el ser humano debe de perder. En base a ello, agradezco profundamente a todos ustedes por su presencia. Mil gracias, maestro, por permitirme que en esta honorable organización, donde no solo se respira cultura, sino también respeto por todos los seres humanos. Mil gracias. Esta recopilación de datos la hice con el único fin de que se conozca una región empolvada, olvidada, ¿tienes información sobre región? Pero que en los años 700, Ponlo en silencio. Esta región de Tuscacuesco fue más importante que lo que hoy es Ciudad Guzmán, lo que es Autlán y lo que viene siendo toda la región agavera que inicia en Arenal, Amatitán y Tequila. Si ustedes me lo permiten, vamos a pasar unas imágenes y nos vamos a permitirnos, si el presidente está de acuerdo y el secretario, que bajemos. Claro. Para exponer algo ahí abajo. ¿Cómo no? Para hablar de la destilación, primeramente tenemos que hablar de la planta. Hace 12 millones de años aparecieron los primeros agaves sobre la tierra. Del agave se puede decir que es una planta que está adaptada para sobrevivir en condiciones adversas. Estas plantas fueron fuente de alimentación. Creo yo que primeramente los mezcales, los agaves o los magueyes, primeramente fueron fuente de alimentación y de vestuario. En estas zonas áridas, las poblaciones humanos recolectoras y en las regiones también semiáridas de México prehispánico, por lo que hay inicios de esto desde el norte del istmo de Tehuantepec hasta el río Gila de Arizona. Del agave, los quiotes, vulgarmente o pedúnculos florales, en especial las cabezas, han sido usadas de la manera
desde hace 11,000 años. Un hallazgo importante fue cuando encontraron unos objetos hechos con magueyes, agaves o magueyes cocidos, otros agaves masticados en una cueva de Coascoatlán, en Puebla. Dichos objetos fueron datados en 6,500 años antes de Cristo. Sus hojas siguen una sección infinita, la cual genera la espiral dorada. Esta optimiza la superficie de las hojas para recibir el sol y realizar la fotosíntesis. Además, sus hojas están cóncavas y esto permite que el agua de lluvia baje inmediatamente al centro de las plantas. Sobreviven en condiciones áridas y semiáridas, soportan condiciones adversas de estrés causadas por el ambiente y como déficit hídrico, altas temperaturas y salinidad. Por su tipo de fotosíntesis, los agaves pertenecen a las plantas con metabolismo del ácido cruzoláceo, las cuales presentan transpiraciones nocturnas que suelen abrir las estomas por la noche y fijar el carbono en ácidos orgánicos. El agave alcanza la madurez fisiológica a unos 8 años, pero las agaves silvestres o los agaves a los magueyes silvestres llegaban a durar más de 15 años para llegar a su madurez. México cuenta con más de 200 especies, de las cuales solamente 150 que se distribuyen en el mismo México, y de esas 150, solo 116 crecen en nuestra región. Uno de tantos productos que se obtienen de esta destilación del agave es el vino mezcal, que en uno de sus diversos significados es la casa de la luna en náhuatl, tomando en cuenta la paleografía con el vocablo mezcali, que quiere decir ciertas plantas comestibles de las clases de los magueyes o aóleos, de los cuales se saca un licor fortísimo. Etimológicamente, la palabra mezcal viene de la lengua indígena náhuatl, que significa melt, maguey, agave o izcalli, lo que quiere decir agave o mezcal cocido. En México existen diferentes variedades y una gran diversidad de agaves diferentes, de los cuales se obtienen de ciertos lugares otras bebidas aguardientosas similares, las cuales reciben el nombre genérico de mezcal y toman el apellido de la población donde nacen. Por ejemplo, el mezcal de Oaxaca, el mezcal de Zacatecas, el mezcal de Cotija, el mezcal finísimo de Tonaya y el de Tuscacuesco, y un largo etcétera. No obstante, en algunas regiones del país también se les denomina mezcales a los agaves o a los magueyes, causando un poco de confusión, dando el mismo nombre la bebida de la planta. Zósimo de Pampanopis fue un alquimista que inventó varios modelos de alambiques considerados, pero otra versión señala también que el destilador del alambique lo inventaron los moros y ellos lo llevaron a España. Lo curioso es que cuando los españoles llegan a Filipinas, los filipinos ya destilaban el líquido de la palma de coco. Le pido, señorita, si nos pasa otra, si regresa. Ahí. Este supuestamente es el primer agave silvestre de que en la región del Cerro de Colima fue encontrado. En Tonaya nosotros lo conocíamos como mezcal limeño o mezcal listero. Sube otra, por favor. Este es un mezcal originario de Oaxaca, quizás de remedios más antiguos, conocido vulgarmente como espadín. ¿Le da otra, por favor? Este es un agave, también conocido como histero limeño, prácticamente originario de los cerros de la zona del llano de Juan Rulfo. ¿Le da otra, por favor? Esa es una foto de Juan Rulfo que a mi hermana se la regaló en Tonaya cuando estuvo Juan Rulfo. Dicen las voces del viento de la historia que Juan Rulfo, su vocación era de fotógrafo. Y hay miles de fotografías. Esa es una fotografía de lo que era el llano, el famoso llano.
Es un clima demasiado seco, es un clima extremadamente caluroso, es extremo porque hace también un frío terrible en la época del invierno. ¿Le pone otra, por favor? Ese es el famoso llano en llamas, del que Juan Rulfo menciona como este páramo seco como que se va a quemar. ¿Le pone otra, por favor? Es una autofoto, dicen que es una autofoto de Juan Rulfo, sentado en las piedras del... Yo quiero pensar, porque Juan Rulfo no nace ni en Sayule ni en San Gabriel. Juan Rulfo nace en la hacienda de Apulco de su abuelo Vicente, que es el municipio de Tuscacuesco. Pero esa hacienda está a 10 minutos de Tonaya, donde vivió toda su familia. ¿Le pone otra, por favor? Esa es una lechuguilla silvestre, también de la región del Llano, pero también de los cerros de Colima. ¿Le pone otra, por favor? Este es un mezcal supuestamente de Tamaulipas, también conocido como limeño. Y aquí cabe un comentario sin comerciales. El jefe de campo de Tequila Sauza fue mi maestro en la escuela. Y él decía que don Francisco Javier Sauza, ese mezcal lo elaboraban con el mezcal silvestre de Tamaulipas. Y cuando se termina el mezcal silvestre, dice que fue un problema para poder igualar, para que vean la importancia de los mezcales silvestres. ¿Le pone otra, por favor? Esta lechuguilla es prácticamente de las lechuguillas no se da en el llano. Esta ocupa más o menos cerca de 1500 metros de altura para poder crearse. Este es caliciense. Y también yo quiero pensar que esto se utilizó primero que quizá que los otros mezcales, o cuando se acabó una especie fueron utilizando la otra. ¿Le pone otra, por favor? Este es de Texas, pero fíjense qué parecido y igual de descuidado que los de nosotros. Y este tuvo que haber pasado a Tamaulipas, donde prácticamente se generó este tipo de agave. ¿Le pone otra, por favor? Esta es una lechuguilla americana también. Vean lo diferente de la lechuguilla mexicana. Está más elegante también. Ya ven, los gringos en todo tienen que andar los gringos más elegantes. Pero está en rojo. ¿Le pone otra, por favor? Este también es de Norteamérica. Pero esto parece más bien un mezcal pulquero, si se fijan. No tiene la forma de la lechuguilla que conocemos en Jalisco. ¿Le da otra, por favor? Y este es el famoso agave azul Weber tequilana. Yo como profesional de la agronomía, yo les aseguro que esto fue un terrible error, que el gobierno mexicano dejara solamente esta variedad para elaborar tequila. Es un mezcal que tiene muchos más grados Brix, pero en promedio estas andan pesando 40, 50 kilos. Nosotros en Tonaya llegamos a sacar cabezas del mezcal limeño de 180 kilos y era mucho más sabroso que este. Y este, como es un agave más dulce, tiene más clientes de las plagas. Eso es una opinión muy personal y muy respetada para todos ustedes. ¿Le pone otro, niña? Esta es la famosa lechuguilla con la que se elabora o se elaboraba el bacanora. Y esta tiene más finta de agave que de lechuguilla. ¿Le pone otra preciosa, por favor? Esta es la lechuguilla con la que elaboraban el sotol. Pero buscándole yo al sotol, hay una definición técnica que lo que en ese entonces se usaba para el sotol no era ni siquiera de estas familias. Yo quiero pensar por lo deformado vaya la redundancia de la información.
¿Le pone otra niña, por favor? Este es un horno con lo que en toda la región del llano se hacía, es un horno de piedra. Ponga otra niña, por favor. Ese horno es el que se usó en mi casa hasta los años 75. Eso, si se fijan, ya se coció el mezcal, ya salió el mezcal y ya quedaron las cabezas que se quemaron. Pero había que hacer un circo para sacar todo esto. Había que desaterrar cerca de unas 2 toneladas de piedra para volver a limpiar, sacar el carbón y volver a preparar con 1 tonelada de leña y volver. Esto era muy curioso porque se limpiaba y se volvía a poner leña, pero se le dejaba una boca y se tapaba de piedra y solamente dejaba la boca para que escurriera hasta abajo. Cuando se hacía lo que la tapa vulgarmente conocemos, me regresa una, por favor. Todo ese mezcal que venía alrededor, una vez que se prendía a las 5 de la mañana y a las 6 de la tarde se juntaban cerca de 40 paisanos ahí del mismo de Tonalla. Me acuerdo que les daban $1, pero les daban 2 cuernitos a cada uno. Entonces, esa piedra que se ve, y esto, si no me equivoco, tiene que ser maguey pulquero, que es el que se ponía abajo para que no se quemara. ¿Le da otra, por favor? Este ya es un horno también, es sinceramente igual, nomás es un horno ya más moderno, ya tiene piedra, tiene un ladrillo, ya fue más moderno. ¿Le pone otro, por favor? Este es otro horno ya más elegante, que es donde se cocía poquito mezcal nomás para, si se fijan, ya hay piso de mosaico, y el mosaico pues no es muy viejo, ¿verdad? ¿Le pone otra, por favor? Ese es el primer aparato de destilación que se encontró por ahí. Pero vamos a hablar un poquito del alambique. Sósimo de Papanlópez fue un alquimista que inventó varios modelos de alambiques y condensadores. Pero otra versión señalan que el destilador del alambique lo inventaron los moros y ellos lo llevaron a España. Lo curioso es que cuando los españoles llegan a las Filipinas, los filipinos ya destilaban el líquido de la palma del coco con un destilador más avanzado que el de ellos. En el siglo XI, la invención del tubo de enfriamiento en forma de espiral dio un campo rotundo que vino a mejorar la destilación. Es muy determinante mencionar la destilación como un proceso que consiste en calentar un líquido hasta que sus componentes más volátiles pasen a fase de vapor y posteriormente, a través del agua, se enfría para convertirse en líquido mediante el proceso de la destilación. Siguiendo la materia de los destilados del vino mezcal, en la primera instancia mencionaré el vino mezcal de Tuscacuesco o Tonalla, o simplemente el Tusca o el Tonalla. Por lo cual es importante citar a Juan Rulfo bajo las sábanas del realismo mágico cuando nombró el Llano Grande, que hoy lo conforman los municipios de Tonalla, Tuscacuesco, Tolimán, San Gabriel y Zapotitán, en su libro Pedro Páramo, mencionando lo siguiente: este páramo seco y caliente como que se va a quemar. Como preámbulo histórico puedo mencionar la teoría eteniolista, de acuerdo con las investigaciones que realizaron los arqueólogos Fernando Sosaya y los biólogos Patricia Colunga y Daniel Susumbo, que exponen desde la fase capacha. ¿Puede poner otra, mi reina? Esa es una piedra con la que una vez que estaba el mezcal cocido y que con el hacha se hacía pedazos, y eso le daba una pasada para moler y ablandar los jugos.
una piedra, una relación, otra piedra que rueda. ¿Le pone otra, por favor? Ahí, si se fijan, ahí están, ven las cabezas, solamente estos pedazos no están más que, ni siquiera embajadoras había desde entonces. Era hacha y amarro como lo hacían. ¿Le pone otra, por favor? Y bueno, pues ya llegaron los centavos, llegó la tecnología, se acabaron los hornos de piedra y ahora es una caldera todo eléctrico, desde nomás usted le pone la cabeza en la malla y se la lleva hasta la caldera. Pone otro, por favor. Ok. Miren, esto es muy curioso. Este es lo primero que se encontró en la zona del Rey Colimán, aclarando que Zapotitlán de Vadillo linda con Colima. Y es donde yo sustento que en esa polvosa y olvidada región, casi 300 años antes, que la zona que grita los cuatro vientos que hay, se empezó a destilar el vino mezcal. Esta es conocida como la olla Pacacha. Pacacha es un pequeño pueblo de Colima. El destilador o olla Capacha aparece entre 1200 y 3000 años antes de Cristo. Pero en esta zona ya se destilaba mezcal, siendo una de las primeras junto con Oaxaca de la Nueva Galicia. En esta región se encontraron vestigios arqueológicos de centros ceremoniales. Nada más que se me pasó esto es muy importante. No sé si alcanzan a ver, esto es un corralito de piedra donde alrededor del río Armería, que pudo ser en Tolimán, Tuzcacuesco, en Zapotitlán, donde se fermentaba. Nada más que no se me... Esa no... Cometí el error de no meterla ahí. Por lo tanto, tras 10 años de investigación, los académicos de la UNAM concluyeron que el vino mezcal de la región oaxaqueña tiene un origen prehispánico. Jesús Carlos Lascano Arce y Mari Carmen Serra Pucci concluyeron que en su libro El vino mezcal es una bebida prehispánica, que el proceso de destilación data de antes de la llegada de los españoles, mucho antes de la llegada de los españoles, tras encontrar también vestigios de los hornos y las ollas de barro. Retomando ya los pueblos Pacacha de Colima, utilizaban el vino mezcal como una bebida de consumo en ceremonias y rituales, y posteriormente otras etnias se establecieron en la zona del Rey Colimán y en los márgenes de Tolimán, Tuzcacuesco, Tonaya y Zapotitlán. Lo curioso que se establecieron todos estos partiendo de la época del Rey Colimán. Así lo señala Patricia Colunga. Se puede mencionar que en esta región, en Zapotitlán de Vadillo, se recogía el tributo de los naturales desde 1460 para el señorío de Colima y posteriormente para la colonia española, que abarcaba de los límites de lo que hoy es el estado de Colima hasta playas de la Barra de la Navidad y otras zonas de Jalisco. En esta zona seca y calurosa del llano, su destilado se nombró como vino mezcal, y para los años 1560 y 1579, según el profesor Jesús Guzmán, cronista de San Gabriel, a estas fechas ya se destilaban en los márgenes del río Armerío, se destilaba el vino mezcal haciéndose la fermentación, fíjense qué interesante, en tinajas de piedra y finalizando el proceso en un destilador rústico en forma de ollas invertidas de barro con doble fondo con el nombre de Pacachas. Este destilador apareció en lo que hoy es el estado de Colima y la región de Zapotitlán, Tolimán, Tuzcacuesco y quizá Tonaya. En estos también se le conoció,
El destilador apareció en lo que hoy es el estado de Colima. El vino de coco, que es lo primero que se cree que se destila en Colima, pero hay otra confusión porque los filipinos se supone que son los que traen las palmas de coco a Colima y ellos llegan ya posteriormente más tarde. La población filipina fue traída a Colima después de 1571, dedicándose a la elaboración del vino mencionado, y posteriormente se ordenaron ordenanzas en 1603, 1610 y 1612. La Real Audiencia prohibió la elaboración y venta, por lo cual ordenó la tala de todas las palmas, a causa de la competencia de los vinos de Castilla. Siempre nos han venido a enchufar cosas, sean españoles o sean gringos. Esas prohibiciones y de alto consumo en la región pudieron estimular la elaboración del vino mezcal río arriba a partir del valle de Colima y en las afluencias del río Lerma. Le pone uno para arriba, niña, por favor. Esta es otra olla pacacha también de la misma antigüedad, con forma diferente. Esa tiene solamente 2. Le pone otra, por favor. Esa también es otra olla pacacha. Le pone otra, por favor. Regrésala, por favor. Fíjese cómo la alimentan la olla, y esta es la boca de un horno donde se alimentaba con leña. Y ahí tiene la salida. Ya esa olla tenía que tener agua para hacer la condensación para que saliera ya el líquido. Le pone otra, por favor. Este es lo mismo de los pacachos, no hacen otra forma, sigue siendo ollas de barro. Le pone otra, por favor. Aquí ya empieza supuestamente el alambique filipino, pero otros dicen que el alambique filipino no era de cobre. Le da un poquito hacia arriba, por favor. Si se fijan, ese alambique es de madera. Dentro de ese tubo de madera va un serpentín de cobre que se conecta con... Esta es la boca del horno, esa es la olla, y esa está conectada al serpentín de madera donde tiene agua, y ahí posteriormente ya en un cántaro de barro se recibía el famoso mezcal de Tonay, el finísimo mezcal de Tonay. Le pone otro, por favor. Ese también es pero eso ya no es un alambique de cobre, más pequeño, pero tiene que ser un poquito ya más nuevo. Le da otro, por favor. Este ya es uno más en forma, pero dice que los franceses le piratearon a los españoles y mejoraron el alambique. Le da otra, por favor. Y aquí viene ya la tecnología y los centavos, y miren en lo que acabó la olla del pueblo de Pacacha, en un excelente alambique electrónico. Se cree que con la llegada de los españoles, ellos traían un destilador filipino que consistía en una base de madera, que debe ser el que practica. ¿Le da un poquito para atrás, muñeca? Ese es el de madera, y es el que se cree que trajeron los filipinos. La destilación de los jugos fermentados de los agaves del occidente de México se originó en las cuencas bajas de los ríos Ayuquila. Este río Ayuquila empieza prácticamente en el Grullo, pero se conecta con el río Armería y con el río Caguayana, pasando por Toscacuesco, Tolimán y Zapotitlán, y no pasa por Tonaya. Se conecta también con el río Tuxpan y posteriormente se difunde a toda la región del occidente. En relación al vino mezcal, en la zona de Zapotitlán, aquí hay una cosa muy curiosa. Mucha gente, muchos cronistas de la zona olvidada del llano, aseguran que Hernán Cortés, viniendo de Michoacán, estuvo en el municipio de Zapotitlán. Y acuérdense que mencionaba yo que Zapotitlán recogía el tributo para la corona española de lo que es Colima hasta la barra de la Navidad. En relación a Zapotitlán,
En 1579 se menciona que en esta provincia los españoles descubrieron una planta con el nombre de mezcali, que llamaban los españoles maguey, por lo cual se hacía vino, vinagre, sogas, ropa, hilos y bálsamos para las heridas, que eran de muy buena condición. En varios documentos del siglo XVII se hace una referencia clara y contundente del vino mezcal, y a estos se referían los españoles como una bebida muy destilada. En cuanto a las características de este vino mezcal de la zona del llano, tenía una pureza de 50 y 70 grados. 70 grados. Hoy lo andan ahí, no lo sacan de 22 grados. Una vergüenza. 70 grados de alcoholes volátiles. En esta zona se llegó a producir uno de los destilados más puros, más antiguos y más sabrosos de México. Estos destilados se conocieron con las variedades de vino mezcal del Cerro, vino mezcal de la Barranca, vino mezcal de las Canoas, vino de la Sierra, y posteriormente lo conocieron como vino mezcal Tusca y Tonalla. Por tanto, los indios que ya habían aprendido a destilar y los mestizos y españoles que empezaban a obtener ganancias de su venta, trasladaron la producción a la región poco accesible de los volcanes de la Tierra Caliente, y de ahí pasa la tradición de los destilados hacia la zona norte, a la región de Tequila. Fíjense lo que yo prácticamente estoy diciendo y encontré. De esta zona, de la zona del llano, llevaban a vender el vino mezcal a la zona de Tequila. Espero que no nos hayamos equivocado los que me ayudaron a hacer esto. El nombre de... Ahora sí le pone por favor a la... Ese es Tuzcacuesco. Tuzcacuesco yo creo que fue un poquito más viejo que Zapotitlán. Tuzcacuesco dicen que según el archivo de Tuzcacuesco, que está deteriorado, lleno de humedad, y aquí estuvo asentado el segundo cantón, gobernado por Almoyán. Hay un pueblo de Ola de Limón que se llama San Juan de Amula, de acuerdo a ese movimiento. El nombre de Tuzcacuesco proviene del náhuatl Tuzcatluecl, que significa granero emposado, y que fue utilizado para bautizar el pueblo y por ende la bebida en la zona que circunda el volcán de Colima o de Fuego. Mencionar que Tuzcacuesco fue fundado entre los años 500 y 1200 de nuestra era. Lo conquistó Francisco de Cortés en 1524. Actualmente tiene una extensión territorial de 247 hectáreas, pero es un municipio también casi en el abandono, que solamente tiene 6.200 habitantes. En Tuzcacuesco se asentó el segundo cantón. En 1824 pasó a formar parte de la Alcaldía Mayor de Amula, lo que mencionaba hoy San Juan de Amula. Posteriormente se convirtió en la cabecera del departamento, siendo el municipio de la zona del llano más importante en esa época. Y retomando, cabe mencionar que antiguamente todos los destilados de agave eran llamados mezcales o vino mezcal. Por ejemplo, el destilado de tequila era llamado también vino mezcal. No desde un principio tuvo el nombre de tequila. Al vino mezcal le dieron el nombre porque lo empezaron a elaborar en tequila. Fíjese bien qué dato tan interesante. Inclusive el sotol era considerado un mezcal, y ahora se sabe que el cerequen, perdón por el latín, lo aprendí en la secundaria de Morelos de Tonalla, que es una planta que no pertenece a la familia de las agaváceas, no pertenece a los agaves, con lo que elaboraban el sotol. Y no crean que hemos tomado Tonalla, absolutamente nada, El Tusca y el Tonalla son uno de los mezcales más ricos antiguos de México, y también se considera que como uno de los destilados salvajes, ancestrales, prehispánicos, porque aunque recibió el seudónimo de Tusca y Tonalla de vino mezcal, también se producía en el estado de Colima, como ya antes se mencionó.
Ya en el siglo XVI, la distribución del vino mezcal se dio por la extensa red comercial conformada por los ríos Ayuquila, Armería, Tuzcacuesco, Caguayana, Tuxpan y todas las tierras bajas, Zapotitlán, Colima, fíjese bien, uniendo el Valle de Colima con los valles de Magdalena. Tequila y Amatitán, en donde el mezcal de tequila se hizo popular hasta el siglo XVIII. Gracias a su método de destilación e historia, forman parte de la entidad de la región y es el clima cálido y seco que es propicio para la producción del agave. Los agaves principalmente usados para la producción del vino mezcal son todos de la familia Agavácea, donde están las especies nativas de la región del llano, características y propias de los cerros de Colima, conocidos también como mezcal listero, verde o amarillo, que tarda de 15 años en madurar y llega a pesar hasta 150 kilogramos. Pero primeramente de esto se sacaba fibra para venderlas cuando el plástico o el vidrio prácticamente no existían. Hay una definición etimológica del vino mezcal Tuzca y Tonalla. Es un aguardiente de agave que se obtiene de la destilación del mosto fermentados, extraídos de especies endémicas de la región del Volcán de Fuego y el Nevado de Colima. Es un líquido transparente con características y sabores muy elaborados, tradicionalmente al gusto de la región y de cada uno de los habitantes que la conforman. Lamentablemente su identidad se está perdiendo por ser un nombre local. Pocas personas lo conocen fuera de la región. El Tuzca se llegó a quedar muy atrás, pero también yo quiero pensar que Tuzca fue primero que Tonalla. Y Tonalla últimamente va dejando ciego a media ciudadanía. Se hizo famoso. También de esta región puedo mencionar que en Tonalla, del cual se desprende un significado náhuatl, sube esta foto. Ahí está Tonalla, el pueblo más bonito de México, También en esta región se puede mencionar que en Tonalla, del cual se desprende un significado de su nombre, Tonatiuh, de un cacique guerrero o lugar situado al oriente. Fue fundado por pueblos toltecas que tienen una extensión territorial de 409 kilómetros cuadrados y también se quedó muy atrás con una población del censo del siglo XX, del 1020, de 960. Esta localidad fue conquistada en forma pacífica también por Francisco Cortés de San Buenaventura y Tonalla es decretado municipio en 1827. Está ubicado en la región de Amula, al sur del estado de Jalisco, y se caracteriza mucho por cultivar y producir el vino mezcal. Como antecedente se tiene una versión el cual se debe de mencionar, que a fines de 1800 y a principios de 1900, el primer lugar en producir mezcal en Tonalla fue en la hacienda del refugio propiedad de los señores Vergara. Ellos llevaron ya una planta cultivada que trajeron, se cree que de la región de Zacatecas, y pusieron una fábrica donde también, que se llamaban tabernas en ese entonces, pero producían azúcar y producían alcohol. Esta fábrica fue quemada y destruida por el bandolero Pedro Zamora y se perdió una cosa grandísima. Yo quiero mencionarles, ¿les pone otra foto, niña? Otra. Está Tolimán. Se puede decir que Tolimán en náhuatl significa donde se cortan los tules. Actualmente Tolimán tiene una superficie de 491 kilómetros, una población también del censo, si se fijan, de 9.550 habitantes. Fue conquistado por Alfonso de Ábalos y esto dio origen de tribus otomíes y era una parada del Camino Real de Colima.
En estos lugares del llano, las tabernas, conocidas como fábricas de mezcal, utilizaban un fermentador de peña y también un instrumento para sacar el fermento con un destilador de tronco dentro de un horno subterráneo con piso de piedra y sus pozos de piedra o peña con el destilador filipino. Posteriormente tenía mencionábamos que su alambique era de madera traído de los filipinos. ¿Le pone otra, por favor? Otra. De la misma región se puede mencionar a San Gabriel, que su fundación data del mismo año 576, conquistado por los mismos y fundado por los pueblos de Almoyán. Aquí yo quiero mencionar que San Gabriel, por allá en los años de 1800, fue una población importantísima. Tenía teléfono, tenía una sucursal de la Singer. En San Gabriel había tiendas de ropa que tenían mejores encajes que las fábricas de Francia de Guadalajara, porque San Gabriel está a 40 kilómetros del puerto de Manzanillo, pasando por Tolimán. En San Gabriel había tiendas donde no dejaban entrar a un ciudadano que traía calzón blanco. Se hizo un circo en esa región por todo eso. Me decía mi madre que ella conoció que había sillas de piel. Y también en San Gabriel está la hacienda del Telcampana. Dice mi madre que ella por allá como en 1930 ahí conoció los candiles y conoció las alfombras. Esa tienda fue de don Jacinto Cortina. Don Jacinto Cortina se levanta en armas en Tonalla el 12 de diciembre de 1911. Se puede mencionar que en San Gabriel, también muy poco, pero se prepara una bebida suculenta con el nombre de vino mezcal de Tonalla. Para terminar, yo quiero mencionar que en el archivo del Arzobispado de Guadalajara se encontró un documento que data de 1616, que era un mandamiento y disposición donde el Cabildo Eclesiástico emitió un edicto mediante el cual amenazaba con la excomunión a aquellos que no pagaran el diezmo respectivo, como se hacía con la producción del vino de cocos y del vino de agave. Aquí textualmente lo que dice el manifiesto: que manifiesten y paguen diezmo del vino que de poco ha de servir en esta parte, que se ha introducido, que se hace de unas plantas llamadas mezcales para otros magueyes, que tanto indios como españoles procuraban con mucha diligencia. Les empezó a gustar desde entonces el traguito, para comprar dichas plantas. Uno de los otros, tanto ricos como pobres, lo disfrutaban de la misma forma, pero los indios lo empezaron a sacar de la región para llevarlo a la región de Guadalajara y a la región de Tequila para vender su producto. Desde esas fechas quedaron incluidos en la lista de productos que pagaban diezmo los mezcales, el sembradero de magueyes y todo lo que derivara del vino mezcal y sus derivados. Las autoridades eclesiásticas señalaban que se trataba de un vino provechoso, saludable, que poco tiempo se ha ido introduciendo con bastante aceptación entre los indios y españoles que habitaban la región. Para los consumidores, ellos argumentaban que su venta dejaba grandes ganancias, pues el precio más bajo y moderado era de 6 pesos por cada botija perulera al mayoreo, y al menudeo un cuartillo se vendía en 2 reales. Pues a mí no me resta más que pedirles disculpas por algún disparate que haya dicho, agradecer su presencia y espero pues que esto nos dé un poquito de luz para que se conozca que existe Tonalla, Tuscacuesco, Tolimán y sí, Zapotitán, que es el único fin de la... Y mil gracias a todos ustedes. Y buenas noches.
Bien, pues hemos llegado al momento de las preguntas y respuestas. Espero que no sean preguntas evasivas, ¿verdad? El padre Tomás nos dice aquí en línea si fuera posible pedir al expositor que aclare la distinción entre el vino mezcal y tequila. Según yo, eso se lo debemos al proceso de la doble destilación o rectificación. Primeramente el padre Tomás me engañó, me dijo que iba a venir. Si tenemos ahí, le podemos mandar un mensajito, que lo estamos esperando. No, yo quiero pensar que el nombre, yo lo mencionaba, que viene de cada una de las regiones. La doble destilación tiene muy poco que se empezó a usar. Yo quiero pensar que la definición del vino Tonalla, pues, se produció en Tonalla. Vino del cerro se produjo en el cerro de Matitán, por decir algo, o en el cerro de Tequila, o en el cerro de Tuscacuesco, Tolimán, y de ahí es donde viene el nombre. Creo que la pregunta es muy interesante, pero creo que a lo que yo puedo entender, a mi gran saber, fue dependiendo de cada una de las regiones. De hecho, a propósito de la zona y de los nombres, hay una bebida que le dicen o le llaman raicilla en la zona de la sierra de allá de Puerto Vallarta, del Tuito. También es un agave, supongo, ¿no? Anda de moda también, bueno. Y la otra es, bueno, repitió muchas veces el Cerro de Colima, en realidad es en Jalisco, ¿no? Los cerros de Colima, ¿no? Volcán y Nevado, ¿no? Están en Jalisco. En Jalisco, ¿no? Y ha habido un pleito que yo recuerdo. Y Colima era Jalisco, Nueva Galicia, ¿verdad? También, además. Ha tenido todo el tiempo queriendo quitarles de que están en Jalisco y porque el Nevado de acuérdense que Colima primero perteneció a Jalisco. Claro. En la época de Nueva Galicia. Posteriormente, yo creo que se les movió un poco la brújula a los de Colima y le dieron un poquito más a los de Jalisco y dejaron fuera los dos volcanes. Parece interesante la aclaración, pues está hablando del llano de Juan Rulfo, ¿no? Sí, que claro. Es Jalisco, ¿no? Sí, claro. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Sí. A ver, casi paisano. Buenas noches. Sí, casi paisano. Le comentaba, buenas noches a todos. Comentaba aquí al ponente que mi mamá es de Tonalla, Jalisco. Entonces ahorita escuchando la ponencia digo, bueno, está muy interesante. Quiero hacer una acotación nada más. Allí en Tapalpa, Jalisco, también se genera un mezcal muy rico. Se llama Barranca Don Agustín. Entonces la destilación también es rústica. También sería bueno, ese se encuentra en una pequeña delegación que se llama Ataco. Ajá, es Ataco. Entonces, doble C, así es. Y está a 5 minutos del centro de Tapalpa. Y ahí, donde lo destila el señor Don Agustín, el hijo del mero, ahí es donde se procesa el mezcal y está riquísimo. Bueno, es un pequeño comercial, como ya el ponente. Así es, muchas gracias. Acuérdense que Tapalpa linda con Tonalla. Así es. Entonces fue un brinquito. Yo creo que en muchas partes del llano había pequeñas tabernitas arriba de la sierra, donde sacaban 20 o 30 litros a la semana, pero era un excelentísimo mezcal. Las que gusten, pues, Carlos. Habló de las características del producto, pero la tierra, en este caso, por ejemplo, el producido en los Altos, en la famosa tierra roja de los Altos, ¿tiene que ver el sabor, la producción, etcétera, o no necesariamente en su experiencia? Mire, yo soy agricultor de toda mi vida y soy ingeniero agrónomo. Yo soy ingeniero agrónomo y yo he sido agricultor de agave y de maíz de toda mi vida. Yo quiero pensar que las plantas se rigen por el cielo y por el suelo. Y ahorita los suelos solamente a la planta le sirven de sustento. Hay muchísimos fertilizantes. Yo creo que eso es lo que hace que se pierda. Yo quiero pensar que, porque yo me acuerdo de muy chiquitos en Tonalla mencionaban, cuida mucho el agua, que es lo que le viene a dar el
el sabor a la destilada. Eso es una opinión muy personal, ¿eh? Bueno, yo creo que este aspecto de que cuida mucho el agua es algo que ya ahorita, últimamente, por ejemplo, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, a iniciativa del presidente nacional, el doctor Hugo Castro, se han llevado a efecto estudios sobre el agua, y precisamente yo me permití pedirle al doctor Arturo Curiel Ballesteros, que ya fue presidente también de esta Benemérita Sociedad, de que él encabezara la comisión de nuestra región, porque nosotros pertenecemos a una región octava, que son varios estados de la República los que la conforman, y para cuidar el agua. Y aquí hay algo que es interesante, que lo que acaba de decir el ingeniero. Resulta también que el tequila como tal, y sobre todo el tequila de hace unos 20 o 22 años, que vino un extranjero de Austria y él fue el que transformó la mercadotecnia del tequila, él, nadie más. ¿Por qué? Porque él dijo, primero debe de ser 100% de agave azul tequilano. Ese fue lo primero. Segundo, tenemos que cambiar el envase. Y no sé si ustedes se acuerdan que había un tequila que se llamaba Porfidio, porque en Austria no se puede pronunciar la R, y entonces le pusieron Porfidio, ¿verdad? Ese tequila Porfidio era 100% de agave, y cambiaron el envase. Fue un envase que traía adentro, no sé si se acuerdan ustedes, un como agave precisamente, ¿verdad? Le ha dibujado un agave. Era ese agave que se tuvo que modificar después, porque obviamente había el peligro de que sufriera romper. Pero esto que nos acaba de explicar sobre el mezcal, que por cierto, el mezcal no creíamos que estaba en esto. Digo, yo por lo menos no sabía. Yo hoy, bueno, como siempre aquí, he estado aprendiendo diario algo nuevo, y en eso, esta región de Tonaya y de los demás, el haber tomado a Juan Rulfo, que por cierto quiero explicar, sí es cierto que fue un gran fotógrafo. Es más, ese se dedicaba a eso, fundamentalmente. La vocación era la fotografía, y bueno, se refleja también en sus escritos. El gran escritor que con 2 o 3, ¿verdad? 2 nada más, El Llano en Llamas y Pedro Páramo, que son los 2 únicos. Entonces, todo eso, y con lo que nos acaba de explicar ahora el ingeniero, pues digo, uno sale más enriquecido en cuanto a cómo la diversidad de plantas de mezcal, de maguey, también es importantísimo. Se pasó así por encimita lo del pulque, por ejemplo, ¿no? Pero también sale de ahí. Entonces, quiere decir que es además una planta que resiste todo. Todo aguanta. Todo lo resiste. Entonces eso también, y claro, dura varios años, y la inversión no es mucha, pero es constante, permanente, y por años, porque hoy se ha querido precipitar su cosecha del agave, pero pues yo creo que es un error también. Digo, yo no soy ingeniero agrónomo, ¿no? Pero es un error de querer precipitar a base de fertilizantes, etcétera, etcétera, y eso trae como consecuencia. Ahí hay una cosa muy importante. No, si científicamente dicen que después de 3 años el mezcal te da el mismo sabor que un mezcal de 8 años, que yo no lo creo. Pero eso se grita a los 4 vientos. Pero lo interrumpí por lo siguiente. Yo mencionaba que es un terrible error que cometió el gobierno de dejar el agave azul tequilana. Ese me lo trajeron de una cabeza de un hijo del mismo rancho. Esta es una
Mi rancho linda con Tapalpa. Vean la característica frondosa de una planta criolla, de una planta originaria de la región, y vean en lo que anda acabando el agave azul tequilana. Para empezar, cuando lo llevamos a Tonaya, mi papá a mí me puso de la basura, porque el agave limeño, el verde, tiene unas espinas que ni la vaca más dañera se lo come, y ese se lo tragan hasta las yeguas y los chivos. Y vean la diferencia de una planta originaria de la región, nativa, y vean las características del agave azul tequilano. Perdón, presidente. No, adelante. Es más, seguimos aprendiendo. Entonces, pues creo yo que esto también tiene que tener una inquietud de investigación de parte de nosotros, y yo creo que aquí, ingeniero, sería importantísimo también que no sé si ya ha ido usted al Consejo Regulador de Tequila, Mire, déjeme hablar más del Consejo del Tequila. El agave, en este país no existe planeación agropecuaria. Cada quien siembra como quiere, donde quiere y cuando quiera. Hace 9 meses andaba hasta 38.50 un kilo de agave. Hace 2 meses estuvo a $1 y no había quien lo quisiera. El Consejo Regulador deberían de manejarlo los productores, no los tequileros. Los tequileros, si se fijan, el agave bajó un 1500%. ¿Han visto ustedes en alguna licorería que haya bajado el tequila? Absolutamente no. Y yo creo que todo tiene que ver la planeación agropecuaria, y aquí no existe. En efecto, fíjense ustedes cómo a veces se pierde por parte de los que se dedican a la siembra del agave el manejo del mercado, que es tan importante. Es decir, a veces no existen mercadotécnicos que orienten al productor de agave. Como anécdota se les voy a platicar. Hace unos 6 años llegó un muy amigo mío a decirme: oyes, yo sé que tú tienes X número de hectáreas en tal parte y nos gustaría que ahí sembrar agave. Le dije: ¿y eso para qué? No, pues es que si no se puede aprovechar el terreno, lo podemos aprovechar en el agave. Sí, le dije, pero tú ya viste cuánto se puede para conservar el terreno, para plantarlo, para conservar, etcétera, etcétera. Ese es un costo, pero el precio del agave ha sido siempre fluctuante. A veces está en el suelo y a veces está arriba. ¿Y qué es lo que determina eso? La producción. Pues sí, la producción y la venta del tequila, ¿verdad? También la ambición de muchos que no se dedicaron al cultivo del agave, rentaron tierra por todos lados y empezaron a sembrar. A 1 hectárea le caben a 3,000 plantas aproximadamente. El agave a 1.60 te alcanza a pagar. Entonces todo el mundo rentó tierras caras, compraron hijuelos de ese tamaño hasta $25. Ahorita no hay quien te pague por ir a cortarlos para que su agave siga creciendo. Yo creo que la misma ambición sigue yendo, ¿verdad? Pues estamos hasta $20,000 la venta de 1 hectárea, sí. Se dejó de esperar maíz. Ya creo que debe haber, no sé, la última estadística del proceso regulador, pero había muchísimo. Y dicen que los tequileros tienen tequila para 3 años almacenado. Entonces dicen que el precio del agave va a tardar un poquito en levantarse. Y yo siento que por la avaricia de mucha gente lo empezaron a hacer y lo empezaron a quitar. Adelante. De hecho, si manejas justamente por la carretera para Morelia, hay mucha gente que justamente hace contrabando de agave y que en exceso, en la parte de las carreteras a sus alrededores, están colocando y sembrando agave ilegalmente, para que pues ya cuando empieza a dar, ya como alrededor de 3, 4 de la tarde o a las 8 de la noche, empiezan ellos ya a quitar justamente la agave. Pero si pasas por la carretera hacia Morelia,
te vas a dar cuenta que muchos agaves están ubicados así pegaditos luego a la carretera. Sin tener la certeza, eso tiene la culpa el Consejo Rural del Tequila. Para que tu agave sea consumido en Jalisco, tienes que ver registrado cuando lo plantaste. Tienes que estar avisando lo que va. Cuando tu agave llega a cierta maduración, el Consejo Rural te tiene que dar una guía, un papel para que tú puedas cosecharlo y venderlo a las plantas tequileras de Jalisco. Sin embargo, encuentras un mezcal de Tamaulipas, el mezcal de la costa de Jalisco no es apto para elaborar el tequila. Hace como unos 30 años, dicen que Japón se llevó como unos 30 millones de agaves y llegó a sacar cabezas de 400 kilos, pero 0 grados Brix por el clima. Entonces la pregunta del señor, yo creo que es más importante el clima que la tierra. ¿Ya no me interrumpo, presidente? No, ya, digo, no hay ningún problema. Yo ya, como dijo, ya concluí, ¿verdad? Así que no sé si alguien más tiene otra inquietud. Adelante. Solamente como comentario, en la región de Mascota, Talpa, Huachinango y otros 3 o 4 municipios acaban de crear o constituir hace unos 3 o 4 años su propio Consejo Regulador de la Raicilla, que es totalmente diferente al del Consejo Regulador del Tequila, y creo que lo que yo considero una buena práctica podría ser precisamente para el Tuxtla o el Tonalla. Finalmente lo que distingue a estos destilados pues son las plantas, y el solo hecho de ser una planta diferente pues daría espacio para un propio consejo regulador que esté manejado con productores, como sucede en esa región. Y yo creo que al final de cuentas, primero felicitarlo por esta charla, pero desde luego con ese amor por la tierra, con ese amor por la región y las plantas, pues nos da para que hubiera, así como usted mencionó, 200 tipos diferentes de consejos reguladores de cada una de las plantas. Entonces, solamente ese comentario. Gracias. Ahí tiene mucho que ver la norma, ¿eh? Ahí sí me voy. Porque la norma habla del tequila mixto que puede llevar 50% de azúcares y 50% de agave. Y el 100% tiene que llevar 100% puro agave. Adelante, joven. Ahí sí me voy a meter. Yo trabajo con productores de destilados de esa zona. De hecho, yo soy también, y mi mamá también es de Tonalla. Ahí sí compartimos ese rollo. Y el problema con las denominaciones de origen y con los consejos reguladores es que terminan, primero, politizándose y segundo, cooptados. Mencionaba el ingeniero el asunto del monocultivo, del agave azul para el tequila. Ya les pasó a los de la bacanora. La bacanora solo se puede hacer con agustifolia, con una especie. Les va a pasar lo mismo cuando la bacanora de antaño se hacía también con lechuguilla y se hacía con muchas otras especies de agave. El rollo con el Tuxtla, y por lo cual muchos productores se oponen a formar un consejo regulador, es porque tienen el miedo que les pasa lo de la raicilla, que únicamente tienen voto los embotelladores y no los productores. Y la raicilla también ya se limitó nada más a 3 especies de agave. Entonces realmente, aunque suena bien tener una denominación de origen que se proteja un producto, no siempre se toma la parte cultural y la parte que tiene que ver con la comunidad de los destilados. Entonces no es tan conveniente muchas veces, porque se termina politizando el destilado. Es correcto. Ahí también tiene mucho que ver la norma. Aquí cabe hasta un pequeño comentario del último, presidente. No, adelante. Como que después de la Revolución Mexicana, el vino mezcal quedó como para la pura gente corriente. Vieran qué difícil era cuando empezamos a empezar a vender mezcal en Guadalajara. El tequila todavía no despertaba, pero era muy difícil. Y eso era para la pura gente corriente. Y yo creo que también eso tuvo mucho que ver. La raicilla también fue muy vieja, pero apenas tiene como unos 10, 12 años. Allá anda el ingeniero Cachúa haciendo inventos que empezó a tomar, y es una bebida que se vende cara. Ahora sí se acabó, presidente. No. ¿Alguien más? Bueno, vamos a
proceder al siguiente punto del orden del día, que es la entrega de un reconocimiento El agradecido soy yo. que voy a leer. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural, instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al ingeniero José Luis Ortiz García por su participación como ponente en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Destilación Prehispánica del Vino Mezcal en la zona del Llano de Juan Rulfo, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución desde su fundación, que ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y de la cultura. Guadalajara, Jalisco, 14 de enero de 2025, y firmamos el señor geógrafo don Carlos Alberto Zaraco Álvarez, secretario general, y su servidor, doctor Adalberto Ortega Solís, presidente. Le entrego esto al señor ingeniero, me da mucho gusto haberlo recibido. Muchísimas gracias. Bien. Le cedo la palabra a nuestro secretario. Agradecemos la presencia de nuestros expresidentes, el maestro Julio Alejandro Santillán Becerra y el doctor Eduardo Velasco Briceño. Muchas gracias por asistir. De igual manera, a nuestros consocios e invitados que nos acompañan en esta casa sede y a través de las redes sociales. Les invitamos a nuestras próximas actividades. El próximo martes 21 de enero a las 20 horas, conferencia Guadalajara, Jalisco, primera ciudad global de todos los tiempos, 1572, a cargo de nuestro consocio, el presbítero y licenciado Tomás de Híjar Ornelas. Claro. De igual manera, los invito al convivio que se ofrecerá en el salón contiguo. No sin antes solicitarle a nuestro presidente realice la clausura de esta sesión académica. Bien, siendo las 21 horas con 10 minutos del día 14 de enero, de 2025, y habiendo concluido esta sesión académica, me permito clausurarla, invitándolos a todos y agradeciéndoles su asistencia para que sigan asistiendo a nuestra institución, porque creo que todos aprendemos algo siempre muy fructífero para todos nosotros. Muchas gracias por su asistencia y los invitamos, como ya nos dijo nuestro secretario, aquí a convivir con nuestro expositor. Muchas gracias.